Este día lunes se reaperturó la oficina consular de Colombia en la ciudad de Maracaibo, luego de estar cerrada desde el año 2019. La apertura del consulado de Maracaibo se ha hecho un esfuerzo importante por el equipo del consulado que lidera la cónsul Mirza Génico, y pues se responde a una necesidad de la comunidad colombiana que es bastante numerosa y bastante importante aquí en el Zulia. Entonces simplemente respondimos a ese llamado y esperamos que con esto se mejoren, se profundicen las relaciones que apenas estamos relanzando, que ya tenemos casi un año en el proceso, ¿no? Y donde pues el Zulia es muy importante para los dos países. Esa es una preocupación central, lo he dicho en otros programas, que necesitamos, pues debido a la migración, a la última migración, pues no tenemos una cifra consolidada. Necesitamos saber con precisión para tener más elementos de juicio a la hora de políticas sociales, incluso para abrir consulados. Habían 15 antes del cierre de relaciones, del rompimiento de relaciones, y necesitamos saber con precisión para saber cuántos, si necesitan los 15 o menos, o cuántos consulados necesitan. Con una nueva ubicación, la oficina consular de Colombia en Venezuela, específicamente en la ciudad de Maracaibo, estará atendiendo a todos los colombianos en un horario de 8 a 4 de la tarde en la zona norte de la ciudad capital. Así lo informó el embajador de Colombia en Venezuela, el doctor Milton Reginfo. Es la información que podemos aportar desde el estado Zulia, reportó María Carolina Quintero. La economía de Venezuela, que cayó un 7% de enero a junio, según cálculos independientes, vuelve a mostrar leves signos de mejora en algunos sectores, como el petrolero, lo que impulsará un crecimiento del 4% en el segundo semestre respecto al mismo lapso de 2022. Así lo prevén expertos, aunque advierten que este incremento no compensará la caída de la primera mitad del año. La primera mitad del año en Venezuela, la economía entró en un ciclo recesivo porque tuvo, según nuestros cálculos, 2 trimestres consecutivos de caída después de haber venido pues con un nivel de actividad importante el año pasado, cuando la economía venezolana creció, según nuestros cálculos, alrededor del 9%, pero que en el primer semestre del año pasado la economía creció 17%, según nuestros cálculos. El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, entidad adscrita a la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU, publicó su informe del año pasado sobre los sembradíos de coca en el país. Señaló que a nivel general hubo un incremento del 13% y también indicó que el 65% de los cultivos se concentran en 3 departamentos: Nariño, Putumayo y Norte de Santander. Las áreas sembradas de coca en el país pasaron de 204.000 hectáreas en 2021 a 230.000 hectáreas en 2022. Los grupos ilegales prefieren generar dinero en lugar de mantener el control territorial. Esto contribuye a las zonas estratégicas donde los cultivos de coca se ubican, en donde se facilita la producción y tráfico, como las fronteras terrestres y marítimos de Nariño, Catatumbo y Putumayo. Y por esta misma razón los cultivos se desconcentran y desincentivan en las zonas más al interior, como Meta, Guaviare y Caquetá. De los 1.122 municipios existentes en el país, hay presencia de cultivos de coca en 185. Casi la mitad de la coca sembrada, el 49%, se localiza en zonas de manejo especial, es decir, 19% en tierras de comunidades negras, 15% en reservas forestales, 10% en resguardos indígenas y 5% en parques nacionales naturales. Estas comunidades enfrentan los desafíos como falta de carreteras o medios para comunicarse, poco acceso a servicios como la salud y la educación, y están sometidos al estigma de su pasado con producción cocalera. En las zonas de concentración, la situación es diferente. Las comunidades deben enfrentar desafíos adicionales a los anteriores. En estos casos, la economía es casi totalmente dependiente de la coca y de la cocaína, por lo que si estos mercados fallan, toda la economía local falla.
La producción potencial de clorhidrato de cocaína llegó a 1.738 toneladas métricas, manteniendo la tendencia al incremento. Y lo que tenemos es una situación muy concentrada en el departamento de Putumayo, en donde los cultivos sí que crecieron, 77% del incremento corresponde a algo que sucedió en el departamento de Putumayo. Fíjense que en los departamentos de Norte de Santander y Nariño, en donde, digamos, tradicionalmente tenemos la concentración de la coca, tenemos una situación, vamos a decir, de equilibrio. Hay zonas en donde hubo reducción y zonas en donde hubo incremento. Aproximadamente unas 22 millones de personas en el mundo utilizan la cocaína. Sin embargo, a nivel internacional se ha disparado la utilización de esta sustancia, a excepción de Estados Unidos, donde según las cifras hay una estabilización. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. Yo quiero decirles con total convicción y certeza que si nos unimos podemos salir adelante, que cuando somos capaces de poner por delante el bienestar de nuestros pueblos por sobre nuestras diferencias, sale siempre lo mejor de nosotros y nosotras, y que la sonrisa morena latinoamericana es contagiosa y movilizadora. Por eso, compatriotas, desde este Santiago refulgente después de la lluvia, proclamamos con mucha convicción que nunca más la violencia sustituya en nuestra convivencia al debate democrático. Y hoy decimos ante Chile y el mundo, democracia hoy y siempre. Denunciamos que el 60% de las escuelas en el país están en pésimas condiciones. Tenemos un dossier de más de 1.000 escuelas, que las hicieron llegar los presidentes, que están en pésimas condiciones para comenzar el año escolar. Sin servicio eléctrico, sin agua potable, sin posetas, sin tecnología. ¿Cómo se comienza un año escolar en estas condiciones? La Federación Venezolana de Maestros actualmente estudia las condiciones de las instituciones y agremiados de cada estado para definir las estrategias a seguir en el próximo año escolar. Estamos cansados de reuniones, aún cuando hemos tenido el diálogo, pero un diálogo no sincero, porque se han realizado en el país 3.185 protestas y el gobierno ha hecho caso omiso a esta protesta, donde los muchachos, lamentándolo mucho, salieron deficientes en este año escolar. Aseguran que el diálogo es necesario, pero exigen respuestas efectivas como la continuidad de la tercera convención colectiva y la recuperación de las cláusulas que a su juicio fueron violentadas por la Oficina Nacional de Presupuesto, ONAPRE. Además, informaron que 30% de los docentes ha emigrado del país. Al tiempo, alertaron que los profesionales también han abandonado su trabajo para ejercer otras labores que les generan mayores ingresos dentro del territorio nacional. Por otro lado, en la actualidad, más de 300 salarios mínimos requiere un padre o representante para cubrir la canasta básica escolar de un estudiante. Necesita un padre y representante 315 salarios mínimos para cubrir la canasta de los útiles escolares. El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros señaló que el aumento de precios de la lista escolar, incluyendo útiles, textos y uniformes, es de 449% en comparación al año pasado. Es decir, este año se requieren 40.941 bolívares, unos $1.227 estadounidenses, mientras que en el 2022 la inversión fue de 7.450 bolívares. El lunes 18 de
septiembre se estima que inicien las labores en el área administrativa de las escuelas públicas, mientras que el 2 de octubre comenzarán las actividades académicas. En otros temas, la producción petrolera de Venezuela subió 10.000 barriles por día durante el mes de agosto, luego de que en julio la producción fuera de 810.000 y en agosto de 820.000 barriles diarios. Así lo señalan cifras oficiales de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. El bombeo de crudo creció un 12% desde enero, cuando arrancó en 732.000 barriles por día, lo que expertos consultados recientemente por la agencia EFE atribuyen a la reanudación de las operaciones de la empresa estadounidense Chevron en el país caribeño, tras la licencia otorgada por el gobierno de Joe Biden en noviembre pasado. Y específicamente esta es una denuncia que presentó un ciudadano derivado de los resultados que se generaron el día 25 de junio. Entonces nosotros pedimos en seguimiento correspondiente a esta denuncia y por eso en el día de hoy vamos a hacer una verificación de lo que es lo que contienen las cajas electorales. Sí soy claro en decir que no es esto directamente una investigación en contra del partido Semilla y en contra de sus dirigentes, para que quede claro. La decisión sin antecedentes en la historia de las elecciones democráticas de Guatemala desde 1986 es parte de un allanamiento realizado por la Fiscalía debido a un caso del cual no se han divulgado datos oficiales. El Tribunal Supremo Electoral indicó públicamente que se negó a abrir las cajas al señalar que, de acuerdo a la ley, solo les corresponde a dicha entidad y órganos electorales la revisión de votos, pero pese a ello, los fiscales del Ministerio Público avanzaron en su procedimiento judicial. Sí le puedo expresar que es algo sin precedentes en los procesos electorales realizados en Guatemala, que la ley electoral y de partidos políticos no contiene ninguna norma en la que faculte a nadie poder abrir las cajas electorales, realizar un conteo de votos, aperturar y ver qué hay en las mismas. El escrutinio es exclusivo de las juntas receptoras de votos. La Fiscalía solicitó abrir 160 cajas específicas que contienen boletas electorales de la primera vuelta efectuada el pasado 25 de junio y dentro de ellas se encuentran los votos emitidos para la presidencia, gobernaciones y alcaldías, según detalló el Tribunal Electoral. Este allanamiento es el tercero que realiza la Fiscalía, institución dirigida por la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos por corrupción desde el 12 de julio, cuando inició una investigación contra el movimiento Semilla, partido del presidente electo Bernardo Arévalo de León. Desde que Arévalo de León avanzó al balotaje por la presidencia, la Fiscalía ha intentado cancelar al partido Semilla por un caso de supuestas firmas falsas durante su proceso de creación en 2018. Por encima de una tarjeta está el país. Por encima de una individualidad tiene que estar Venezuela. Y yo hoy les quiero decir, con mucha humildad, que quien no esté pensando en tener un plan B para poder sustituir los candidatos, para cualquier arremetida que pudiese haber en los próximos días, definitivamente pareciera que le está haciendo el juego a quienes están en Miraflores. Desde luego que cualquier eventualidad puede suceder, puede haber una sentencia del TSJ, así como judicializaron los partidos, pudiesen judicializar las primarias. Y hoy, en la Unidad Democrática, no hay una respuesta ante esa eventualidad. Hoy tenemos que ser mucho más serios con el país. Sin un acuerdo previo del orden de sucesión, que no tiene por qué ser público, por cierto, estamos simplemente creando un problema de magnitud luego de la primaria. Si no se puede inscribir la persona que eventualmente sea electa, hay que tener una vía de salida, como se tiene vía de salida en todas partes. Hay que encontrar esa vía de sucesión, hay que acordar esa vía de sucesión, es una responsabilidad frente al país. Durante la celebración del aniversario 82 de Acción Democrática, el secretario del Partido Blanco, Henry Ramos Alup, aseguró que la organización, pese a estar judicializada, sigue movilizando a los ciudadanos y como parte de la tarjeta de la Plataforma Unitaria en Venezuela, continuarán respaldando el proceso opositor. Preparémonos para participar en nuestras elecciones primarias que se van a hacer
en medio de todas las acechanzas y presiones y peligros, el próximo 22 de octubre, que cada cual respalde a su candidato, que recuerde la que gane o el que gane, que después va a recibir o va a necesitar el esfuerzo de todos para convertirlo en presidente o presidenta de la República. Hasta ahora la Contraloría General ha inhabilitado a 3 candidatos de la primaria: María Corina Machado de 20 Venezuela, Enrique Capriles de Primero Justicia y Freddy Superlano de Voluntad Popular. El Tribunal General de la Unión Europea rechazó todos los alegatos que hizo la administración de Nicolás Maduro para el alivio de sanciones impuestas por el grupo de 27 países durante el año 2017. La primera de las alegaciones es que el país suramericano tiene derecho a que el Consejo de la Unión Europea escuche los argumentos antes de imponer las sanciones. Para el tribunal, ello equivaldría a que el Consejo mantuviese negociaciones internacionales con la administración oficialista, con lo que se perdería el objetivo que persiguen las sanciones: ejercer presión sobre el país latinoamericano para que se respeten los derechos humanos y la democracia. En concreto, las sanciones impuestas hace 6 años consisten en la prohibición de exportar a Venezuela equipos que se puedan utilizar para la represión interna y servicios relacionados con equipos militares. Al no tratarse de sanciones individuales, sino de tipo general, Venezuela tampoco tenía el derecho a que el Consejo escuchase previamente sus argumentos según la sentencia. También desestimó los argumentos de Venezuela de que las medidas restrictivas incumplen los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio y que se tratan de medidas extraterritoriales, pues según el Tribunal Europeo, las medidas restrictivas en cuestión se refieren a personas y situaciones sometidas a la jurisdicción de los Estados miembros. Rusia logrará una gran victoria contra sus enemigos. Eso aseguró el miércoles el líder norcoreano Kim Jong-un durante un encuentro con su homólogo Vladimir Putin en un cosmódromo del extremo oriente ruso. Estamos convencidos de que el ejército y el pueblo rusos obtendrán sin duda una gran victoria en la lucha sagrada para castigar a los grupos malvados que persiguen la hegemonía, la expansión y la ambición, y para crear un entorno de desarrollo estable. Kim elogió particularmente al ejército ruso, involucrado en una operación militar en Ucrania desde hace más de 1 año y medio. Creo firmemente que el heroico ejército y pueblo rusos heredarán brillantemente la tradición de la victoria y desplegarán vigorosamente su noble dignidad y honor en las fronteras de las operaciones militares y la construcción de una nación fuerte. Mientras tanto, Putin brindó por el reforzamiento de la cooperación entre ambos países, por el bienestar y la prosperidad de nuestras naciones, por la salud del presidente y de todos los presentes. En una entrevista posterior, el mandatario ruso afirmó que ve posibilidades de cooperación militar con Corea del Norte, a pesar de las sanciones internacionales que sufre este país a raíz de sus programas nucleares y misiles en desarrollo. Estados Unidos cree que la reunión puede llevar a un acuerdo sobre la venta de armas para apoyar la ofensiva en Ucrania. El Papa Francisco instó este miércoles a los cristianos a ensuciarse las manos para construir la paz y puso como ejemplo al beato venezolano José Gregorio Hernández Cisneros, el médico de los pobres, que fue un doctor cercano a los más débiles y dedicó su existencia a socorrer a los necesitados. Ante los miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro del Vaticano, Francisco dedicó su catequesis al beato venezolano, santo del pueblo, apóstol de la caridad y misionero de la esperanza. El Papa explicó que aunque en varias ocasiones trató de hacerse religioso y sacerdote, varios problemas de salud se lo impidieron, pero eso no lo llevó a cerrarse en sí mismo, sino a convertirse en un médico aún más sensible a las necesidades de los demás. Francisco recordó que finalmente murió en Europa al final de la Primera Guerra Mundial, atropellado por un vehículo cuando iba a llevar una medicina a un enfermo. Su camino terreno concluye así en una calle mientras realiza una obra de misericordia y en un hospital donde había hecho de su trabajo una obra maestra de bien. Son más de 200 niños entre enfermedades benignas y estamos aquí pidiendo un amparo para que por favor
nos resuelvan y nos abran el servicio de hematología, ya que ayer fue cerrado, las doctoras renunciaron, dejando a nuestros niños sin el derecho a su salud y a su tratamiento. Ellas lo que alegaron fue que están viniendo los medicamentos del seguro de alto costo, están llegando de mala calidad. Ellos hicieron un estudio al metrotexato donde han muerto niños en altas dosis, han muerto niños con ese tratamiento y ellas alegaron de que ese tratamiento viene de mala calidad, donde ellas pasaron una carta al Ministerio de Salud y al seguro de alto costo y no han recibido respuesta. Los niños no esperan, el cáncer no espera. Están expuestos todo el tiempo a recibir más de 5, 6, 7 puyazos, hasta 10 puyazos, porque a veces no tenemos vía central para ellos, porque los catéteres que están vencidos. Entonces no es justo que sigan muriendo nuestros niños, no es justo que todavía estemos esperando respuesta de este medicamento, que es tan importante. Mi nieto está en altas dosis, es un paciente nuevo, esta vez en febrero. Él no puede esperar, es un riesgo medio. Le pregunté a la doctora en cuánto tiempo mi nieto puede estar en mantenimiento y me dijo que no podía esperar. Lamentablemente los medicamentos que están recibiendo nuestros niños son vencidos. En el caso de mi niña recibe ciclosporina, que de verdad que a veces que la conseguimos, aparte que viene vencida, hasta de 3, 4 años de vencida. Tenemos que salir a comprar yerco, como decía ahorita la señora, tenemos que salir a comprar tubos para hacerle hematología. O sea, lo más esencial, a los niños no se les da alimentación. Hemos visto que en estos últimos 6 años que tiene mi hija hoy y hasta más, el decaimiento del hospital. Es momento que nos unamos en la lucha a exigir que hayan medicamentos en este país, que hayan medicamentos que funcionen, que no estén vencidos, que no estén intoxicados, pero también que haya un servicio de hematología dispuesto a ver a todos los pacientes que hoy tienen fiebre, que se fueron ayer del Hospital JM de Los Ríos con fiebre y hoy siguen con fiebre. ¿Quién va a atender a esos pacientes si no puede ser sino un médico hematólogo el que tiene la capacidad y el conocimiento para ello? Uno de los casos es el de Valentina, una adolescente que tiene linfoma de células del manto en cuello y abdomen. Además, padece una inmunodeficiencia común variable. Por su condición de salud, su representante asegura que es necesario que la atienda un médico especializado. Mi hija recibe 3 ampollas cada 20 días. Cada ampolla tiene un costo de $500. Todo eso lo tengo que costear yo como madre. Mi familia, el hospital no me lo da. Todo eso ya mi hija ahorita en 2 días necesita recibir las inmunoglobulinas, no las tengo, y si las tuviera, ¿quién me las coloca en el hospital si el servicio cerró? Entonces, eso no me lo puede colocar cualquier pediatra, porque los médicos tratantes de mi hija son hematólogos, pediatras, hematoncológicos. No lo puedo llevar con cualquier médico a que le coloquen este tratamiento. Asimismo, a esta petición de reapertura del servicio de hematología se suma la solicitud de que se descentralice el servicio de hematología oncológica pediátrica, ya que hay pacientes del interior del país que deben costear todos los gastos logísticos para mantenerse en la capital. Nosotros somos del interior del país, somos de Guayana. Se nos hace un poco más difícil, la mayoría de la gente, de los 200, creo que más del 60% son del interior del país, son muy pocos los de Caracas. Es lamentable que esto no lo descentralicen, esto tiene que ser, cada estado tener su departamento de hematología. Los familiares de los menores de edad aseguran que el Hospital JM de Los Ríos tampoco cuenta con aire acondicionado ni otros servicios básicos. Finalmente, exigen que se habilite el quirófano en el área de hematología para minimizar los riesgos de contaminación y evitar las largas horas de espera para ser operados. El secretario ejecutivo de la plataforma unitaria, Omar Barbosa, afirmó este jueves que desde este organismo lucharán por la inscripción del candidato que resulte ganador en la elección primaria del próximo 22 de octubre. Asimismo, indicó que existe la voluntad política entre los factores de la oposición para luchar por las condiciones en caso de que uno de los candidatos resultara inhabilitado. Lo que no va a suceder es que nosotros renunciemos a la tarea de ir a las próximas elecciones presidenciales con una candidatura unitaria.
Desde la plataforma unitaria reiteraron su apoyo irrestricto a la Comisión Nacional de Primaria y enfatizaron que son miles los voluntarios dispuestos a trabajar por la elección opositora, pese a las presuntas amenazas de judicialización de los comicios. Es cierto que la campaña de temor, de acusaciones, de señalamiento puede atemorizar a alguna gente y nosotros lo comprendemos como un hecho humano. Sin embargo, hay muchos voluntarios. Cualquiera que se retire de alguna responsabilidad será sustituido inmediatamente. Tengo mucha gente dispuesta para sustituirlo y vamos a seguir adelante. De tal manera que las primarias van a seguir. Evidentemente no se puede impresionar algo que está ya en la mente y en el corazón de la mayoría de los venezolanos. En otros temas, el dirigente político confirmó que existen conversaciones entre la administración de Nicolás Maduro y la delegación de la plataforma unitaria. Sin embargo, resaltó que hasta el momento no puede dar detalles de las mismas para no crear falsas expectativas en la población. Barbosa afirmó que la elección primaria se ha convertido en una necesidad para los venezolanos y por esta razón, desde la plataforma unitaria y la Comisión Nacional de Primaria se encuentran trabajando diariamente para la realización de los comicios el próximo 22 de octubre. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. El comité local es un órgano subalterno, como les acabo de decir, que está representado en cada ciudad donde va a haber elección, 80 ciudades en el mundo. En Estados Unidos tenemos 15 y hoy le vamos a presentar el de Miami. Comando Local de Miami es un equipo de trabajo, un órgano institucionalmente en el organigrama, pero es un equipo de trabajo amplio, inclusivo, conformado por todos los representantes de los partidos políticos que hacen vida aquí en Miami, por todas las organizaciones que hacen vida aquí en Miami y quisieron mostrar su interés en participar y levantaron y dieron un paso para decir, aquí estamos en pro de la democracia y en pro de seguir nuestra lucha. Asimismo, anunciaron que hay 700 voluntarios en Miami con un horario de votación de 8 de la mañana a 4 de la tarde, hora de cierre de las mesas. La elección será manual y habrá 3 miembros por cada mesa de votación. En Miami son 70 mesas. La Comisión Nacional de Primaria en Miami también informó que el escrutinio por mesa será de manera pública y posteriormente llenarán el acta y se transmitirá de manera digital a Caracas, donde la Comisión Nacional de Primaria totalizará los votos. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela confirmó que 2 personas murieron y otras 6 resultaron heridas, entre ellos 3 militares, durante un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y presuntos mineros ilegales en la región amazónica del país. En un comunicado, la institución señaló que los civiles fueron quienes atacaron a los militares luego de que unos 400 efectivos procedieron al desalojo, desmantelamiento y destrucción de más de 500 estructuras clandestinas utilizadas para la minería ilegal en un sector del estado Amazonas fronterizo con Colombia y Brasil. Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense Joe Biden, fue imputado este jueves de 3 cargos relacionados con la compra y posesión de armas, que es ilegal cuando se trata de una persona con adicciones. Según el escrito de acusación, el 12 de octubre de 2018 o en una fecha cercana a ese día, Hunter Biden compró una pistola, una Colt Cobra de calibre 38 y mintió al vendedor al entregarle un certificado que estipulaba que no era consumidor ilícito ni adicto a estimulantes, estupefacientes u otras sustancias controladas. También es acusado de poseer un arma de fuego sabiendo que era ilegal por sus adicciones. En concreto, los 3 cargos que enfrenta Hunter Biden son mentir en un formulario oficial al comprar un arma, mentir a un comercializador de armas y posesión ilegal de armas. El Departamento de Justicia indicó en un comunicado que en caso de ser condenado por los 3 cargos, Hunter Biden puede recibir un máximo de 25 años de cárcel. Al día de hoy, desde el 2014 y hasta la presente fecha, son 334 víctimas fatales del patrón de persecución por razones políticas en Venezuela. Son más de los 300 presos políticos
hoy en Venezuela. Esas dos cifras simplemente dejan muy claro pues la ausencia de un Estado democrático, de un sistema democrático, la ruptura del Estado de Derecho y por supuesto la falta de separación de poderes en nuestro país. Y porque no hay separación de poderes en nuestro país, esas 334 víctimas fatales al día de hoy, acompañados de ustedes, la sociedad civil, el movimiento estudiantil, los académicos y la sociedad de bien, seguimos exigiendo justicia. Nosotros este acto lo hemos creado por las víctimas y para las víctimas y con más de un 90% de impunidad en casi todos los casos que se han suscitado desde 2013, 2014, 2017, 2019, pues nuevamente la actividad Sillas Vacías estará presente todos los años en la que esa situación se mantenga. Jóvenes como Vallenilla, como Pernalete, perdieron sus vidas por luchar por una Venezuela donde ellos pudiesen construir un futuro. Esta es la realidad que vive Venezuela. Un país que vulnera derechos humanos, un país que no le da oportunidades a sus jóvenes. Y hacemos un llamado a la comunidad internacional. Venezuela sigue siendo un estado vulnerador de derechos humanos. En Venezuela no se ha encontrado justicia. Las familias siguen preocupadas porque no han encontrado justicia en los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en el 2015, en el 2017, en el 2019 y que todavía se siguen cometiendo. Actualmente estamos hoy viernes 15 de septiembre en la Plaza Daniel Tinoco, una plaza emblemática para la dignidad regional, donde desarrollamos una actividad denominada Sillas Vacías. Esta actividad consistió en acompañar a todos los familiares de las víctimas que fallecieron en las protestas ciudadanas de los años 2014, 2017 y 2019. Actualmente en el Táchira tenemos una cifra lamentable de 27 ciudadanos fallecidos por consecuencia de las acciones desmedidas del Estado venezolano a través de las protestas ciudadanas. En el caso de Trujillo, Eddie fue la víctima número 48, sucedió en las instalaciones cerca donde está la urbanización del Murachí, donde llegaron unos grupos, unos colectivos y hubo un enfrentamiento donde él perdió la vida. Entonces queremos recordar a todas esas personas, especialmente a Eddie, que bueno, que ya en sus casas hay una silla más vacía y por tanto recordar y no olvidar, sobre todo porque bueno, todavía no se tiene respuesta. Hay impunidad en el caso, entonces pedimos al Ministerio Público, pedimos a la Defensoría del Pueblo la protección de los derechos humanos y sobre todo que se dé una verdadera investigación para que se le dé una respuesta a los familiares y a la sociedad venezolana. Les aviso, aquí no va a haber clase y no es una huelga, tampoco es un paro. Es sencillamente que si al trabajador, al docente, lo que le pagan son 200, 300, 400 bolívares y la sumatoria de un solo pasaje al mes son 440 bolívares, ustedes me dirán si una persona va a ir a trabajar solamente para que le den por los pasajes. Eso no es trabajo, eso se llama voluntariado y al voluntariado no se le exige, al voluntariado se le da las gracias. Y desde el año 18 los docentes son personal voluntario. El lunes salimos educadores, administrativos, personal obrero, todo el personal de la administración pública, todos los representantes que se quieran sumar, porque ya basta, Maduro. Incentivar el proceso de centralización que es contrario a la Constitución, que viene realizando Yelixe Santaella a través del Ministerio de Educación y donde viene dejando a docentes de distintos estados fuera de su patrono natural, que es el gobernador, para pasarlo a la dirección nacional, entre otras razones para eliminarle beneficios que esos docentes tienen en sus respectivos contratos regionales, tanto el tiempo de jubilación, las primas, la atención médica que era a través de una clínica, no del IPASME. Ahora los sacan de allí, ni siquiera la bolsa esa miserable que viene con granos, con gorgojo, la van a recibir. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lamentó la muerte del pintor Fernando Botero, asegurando que fue el punto de la violencia y la paz, también de las tradiciones y defectos del país caribeño. Fernando Botero Angulo, nacido el 19 de abril de 1932, vivía desde hace años en la ciudad italiana de Pietrasanta, donde hasta sus últimos días mantuvo su taller y falleció este viernes en Mónaco, así lo informó su hija Lina.
Entre tanto, el expresidente y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, expresó que Botero fue uno de los más grandes artistas de Colombia y del mundo. Además, ofreció sus condolencias a sus familiares. Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe, coterráneo del artista, lo recordó como un grande que dio buen nombre a la patria, enalteció la cultura. La obra de Botero está muy presente en la Casa de Nariño, sede de la presidencia colombiana, donde los visitantes pueden ver la Paloma de la Paz, una escultura blanca y regordeta que hizo con motivo de la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en 2016. O La Monja, una monumental pintura que donó en los años 80 al entonces presidente Belisario Betancur. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lamentó la muerte del pintor Fernando Botero, asegurando que fue el punto de la violencia y la paz, también de las tradiciones y defectos del país caribeño. Fernando Botero Angulo, nacido el 19 de abril de 1932, vivía desde hace años en la ciudad italiana de Pietrasanta, donde hasta sus últimos días mantuvo su taller y falleció este viernes en Mónaco, así lo informó su hija Lina. Entre tanto, el expresidente y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, expresó que Botero fue uno de los más grandes artistas de Colombia y del mundo. Además, ofreció sus condolencias a sus familiares. Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe, coterráneo del artista, lo recordó como un grande que dio buen nombre a la patria, enalteció la cultura. La obra de Botero está muy presente en la Casa de Nariño, sede de la presidencia colombiana, donde los visitantes pueden ver la Paloma de la Paz, una escultura blanca y regordeta que hizo con motivo de la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en 2016. O La Monja, una monumental pintura que donó en los años 80 al entonces presidente Belisario Betancur.